Muy buenos días, amigos queridos. Gracias damos a nuestro Padre Dios por dejarnos amanecer a un nuevo día. Gracias le damos y bueno, vamos a tener nuestro estudio, que como hemos dicho es el primer trabajo que debemos de tener, ¿verdad? Antes de salir corriendo para el trabajo o para la escuela, pues hay que ponernos en sus manos para que nos vaya bien, para contar con su protección. Así que vamos a estudiar un poco, pero antes vamos a orar. Les invito a oremos. Amado Dios, muchas gracias te damos, Señor, porque tú nos has cuidado toda la noche, porque has estado con nosotros. Gracias, Padre. Te pedimos perdón por nuestras faltas que hemos cometido y nos ayudes en este día a caminar tomados de tu mano y no pecar contra ti. Ayúdanos a servirte y a hacer tu voluntad. Dale una palabra de ánimo a alguna persona que lo necesite. Ayúdanos a poder ayudar hoy a alguien, Señor. Sé tú nuestro amparo, nuestro protector, nuestro escudo, nuestro dirigente. Líbranos de todo lo mal, Señor, de todo el peligro, de todo accidente, de toda la enfermedad, de todas las cosas feas. Y danos tu bendición. Bendícenos a cada uno conforme a tu misericordia, Señor. Bendice tu mundo que perece. Bendice a cada personita en todo el mundo, Señor. Todos te necesitamos en nuestras vidas, Padre. Sé tú nuestro amparo, pues, nuestro protector. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Bueno, amigos, vamos a darle lectura. Estamos leyendo el Evangelio de Mateo y vamos a leer ahora el capítulo 16. Vamos a ver qué es lo que nos dice el capítulo 16 y empezamos. La demanda de una señal. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrara señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: Cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolas se fue. La levadura de los fariseos. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: Esto dice porque no trajimos pan. Y entendiendo Jesús les dijo: ¿Por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogiste? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000 hombres y cuántas canastas recogiste? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardareis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Y viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos a que le dijeren, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo.
Desde entonces comenzó Jesús a decir a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque del Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Amén. Palabra de Dios. Esto fue el capítulo 16 del Evangelio de Mateo. Y ahora, con la ayuda de nuestro Padre amado, vamos a ver qué es lo que podemos aprender. Primeramente, aquí dice que estaba Jesús con sus discípulos y vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, como siempre lo hacían. Entonces le pidieron que les mostrara alguna señal. Pero Jesús les dijo: Ustedes saben distinguir los tiempos, porque dicen cuando anochece: Oh, viene buen tiempo, porque el cielo está limpio. Y luego dicen por la mañana: Hoy habrá tempestad, porque está nublado. Dice: hipócritas, ¿cómo saben distinguir el aspecto del cielo y las señales de los tiempos? No pueden. Porque ellos podían ver los milagros que hacía Jesús, podían ver todas las cosas que estaban sucediendo, y sin embargo no creían, ¿verdad? Y después siguió diciendo Jesús: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Cuál fue la señal del profeta Jonás? Tal vez ustedes conozcan esa historia, está linda. Si ustedes gustan leerla, sería muy bueno. Yo solamente les voy a decir ahorita que a Jonás, cuando se lo comió el pez, él estuvo allí en el estómago del pez por 3 días. Estuvo allí en el fondo del mar, ¿verdad? O donde quiera que estuviera el pez, pues ahí estaba Jonás, allá en lo oscuro, en su tumba, se puede decir, porque pues allí estaba, no sabía si iba a vivir, si iba a morir. Jonás no sabía nada. Entonces estuvo ahí 3 días, allí encerrado. Pero al tercer día, por orden de Dios, el pez vomitó a Jonás a tierra. Y ahora Jesús, a él lo iban a matar. Y también iba a estar en la tumba por 3 días. Pero al tercer día iba a resucitar. Entonces, esa era la señal que iban a tener los fariseos. Era la señal que iban a tener. Entonces, pero ellos vieron lo que sucedió. Pues lo mataron y estuvo en la tumba 3 días. Pero al tercer día resucitó. Y yo creo que ellos se habrán acordado de que Jesús les dijo: van a tener o van a ver lo mismo que vieron o que supieron más bien, porque Jonás, pues eso pasó hace miles de años atrás y ahora estaban en el tiempo de Cristo. Entonces ellos sabían de Jonás porque eran estudiosos de la Biblia. Entonces conocían todo lo que pasaba, ¿verdad? O todo lo que pasó del profeta Jonás. Esa historia está muy linda. Después la vamos a ver. O si ustedes gustan leerla. Entonces, bueno,
Ellos supieron y se habrán acordado de la señal que dijo Jesús que les iba a dar. Y la vieron. Pero sin embargo, ellos decidieron no creer. Decidieron no hacer caso. Porque pues eran ellos demasiado orgullosos, porque ellos eran los dirigentes del pueblo y ellos no querían pues doblegar su orgullo. ¿Cómo es que una persona tan humilde como Jesús sabía más que ellos? Eso no era posible y no quisieron doblegar su orgullo y pues se mantuvieron firmes en querer matar a Jesús. Y bueno, entonces después Jesús se vino a sus discípulos y les dice: guárdense de la doctrina de los fariseos. Eso les quiso decir, pero le dijo: guárdense de la levadura de los fariseos. Y sí, ellos pensaban: ay, dice Jesús, ¿por qué no trajimos pan? Entonces Jesús les dijo: ¿por qué piensan que les dije por el pan? ¿A poco no se acuerdan de cuando alimentamos a tanta gente? Primero a 5,000 y después a 4,000. ¿No recuerdan lo que sucedió? Entonces los discípulos entendieron que no les hablaba del pan, de comer, de la levadura del pan, sino de la levadura de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Porque ellos, los discípulos, pues tenían la doctrina de los fariseos. Porque ellos, pues como dijimos, ellos eran los encargados de enseñar al pueblo. Y pues ellos, pues iban a que también pues les enseñaran, ¿verdad? Iban a la sinagoga, al templo, para aprender. Y eso es lo que habían aprendido. A veces es difícil dejar una doctrina que ya se tiene, algo que ya se conoce. Y luego viene la doctrina de generación en generación, se pasa. Y por eso se nos hace difícil dejar la iglesia del papá o de la mamá o de la familia, pues. Pero como ustedes están viendo, estamos leyendo capítulo por capítulo. Entonces, estamos estudiando la palabra de Dios. Y a veces es difícil dejar la doctrina, pero si queremos realmente conocer la palabra de Dios, vamos a ver un escrito está, como hemos dicho, ¿verdad? No seguir doctrinas nada más o tradiciones, sino estar seguros de lo que estamos creyendo, en lo que estamos confiando, porque es nuestra salvación. Jesús les dijo: guárdense de la levadura de los fariseos. Y luego ellos entendieron que se refería a la doctrina, ¿verdad? A las enseñanzas que ellos estaban dando, que los fariseos estaban dando. Y bueno, ahora estamos viendo aquí, en la confesión de Pedro. Dice que Jesús les preguntó: ¿quién piensa la gente que soy yo? Y algunos dijeron: pues unos piensan que eres Juan el Bautista, otros piensan que eres Elías, otros Jeremías. Y Jesús les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y contestó Simón: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo: bienvenido, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí le dijo, aquí lo alabó Jesús, le dijo bienaventurado, ¿verdad? Porque su Padre Dios le había revelado eso. Porque todos los que quieren conocer, los que se esfuerzan por aprender la palabra de Dios, Dios les abre el entendimiento, nos hace discernir las cosas, nos da de su Santo Espíritu para que nos hable al corazón, a la mente. Y aquí dice: bienaventurado eres, porque mi Padre te lo reveló. Y aquí dice después, dice: también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este versículo y el siguiente son versículos de controversia. Mucha gente piensa de una forma, otra gente piensa de otra. Hay muchos pensares sobre esto.
Muchos piensan que Jesús le dijo a Pedro que sobre él edificaría su iglesia. Y sin embargo no dice esto. Le dice a él, tú eres Pedro, y sobre esta roca, o sea, sobre Jesús mismo, edificará su iglesia. ¿Ah? Y sobre esta roca, se dijo Jesús de él mismo, dice, edificaré mi iglesia. Porque la roca, aquí hemos aprendido que la roca es Cristo. La roca en la Biblia dice que es Cristo. Y aquí tengo unos pasajes que se los voy a mostrar. Miren, en 2 de Samuel 22:2 dice, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Aquí está diciendo que Jehová es la roca. Aquí tengo otro que se encuentra en Salmos 18:31 y dice, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Solamente Jehová Dios es la roca de nuestra salvación. Aquí tengo otro. Tengo más. Hay bastantes en la Biblia que hablan de que Dios es la roca, que Jesús es la roca. Pero solamente le voy a leer 3. Si ustedes quieren algún versículo más, yo se los puedo dar. Así que pueden mandarme texto, si gustan. Aquí otro más que se encuentra en 1 de Corintios, capítulo 9, versículo 4. Y dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Amén. Entonces, ¿quién era la roca? ¿A quién estaba diciendo Jesús que era la roca? Pues a él mismo. Él mismo se decía que él era la roca. Y entonces, ahora pasamos al siguiente versículo. Dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra y lo que desatares será atado en los cielos, y también será desatado lo que desatares, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? No es que el Señor le dio las llaves del reino de los cielos para estar allí, que la abriera allá cuando quisiera, que dejara entrar a los que quisiera, o para abrirles a las personas. No, no es que Pedro sea el guardián allá, sino que quiere decir que Dios le daría el poder a Pedro para enseñarle a los demás de la palabra de Dios. Y todos aquellos que aceptaran a Dios como Salvador, que aceptaran a Jesús como su Salvador, pues serían escritos en el reino de los cielos. Ustedes saben que allá se llevan registros de todas nuestras acciones que hacemos, si aceptamos al Señor o no. Dice que está el libro de la vida y que ahí estarán escritos nuestros nombres, ¿verdad? Entonces se lleva un registro. Entonces dice que aquí le daría las llaves del reino de los cielos, o sea que Él podría salvar muchas almas hablándoles de la palabra de Dios. También dice, todo lo que atares y desatares es lo mismo, se refiere a lo mismo. O sea, todos los que acepten la palabra de Dios serán escritos allá. Y los que no, pues no serán. También quiere decir que a Pedro le estaba encomendando, le estaba dando la encomienda. Pedro fue el pionero que empezó a llevarle el evangelio a los gentiles. Antes era abominación juntarse con los gentiles. Ellos pensaban, los judíos, que la salvación solamente era para ellos y ellos no se relacionaban con los gentiles. Pero sin embargo, aquí vemos a Pedro que fue a encontrarse con Cornelio. Ustedes se recuerdan esa historia, ya la hemos visto. Aquí dice que Pedro tenía mucha hambre y quería comer, pero entonces se quedó dormido y Dios le mostró una visión. Dice que 3 veces bajó un lienzo del cielo con toda clase de animales y aves y reptiles. Y le decía una voz, levántate, Pedro, mata y come. Pero Pedro dijo, no, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y entonces la voz le dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú
no lo llames tú común. Entonces Dios le mostró este sueño a Pedro porque venían unos hombres gentiles a decirle a Pedro que los acompañara a la casa de Cornelio, porque Cornelio quería que Pedro le enseñara la palabra de Dios. Entonces, pues Pedro no iba a querer, y Dios por eso le mostró esta visión, que no llamara común o inmundo a lo que Dios limpió. Pero no se refería a esto, no se refería a la comida. Entonces, cuando tocaron a su puerta y le dijeron que fuera con él, pues Pedro dice, ¿cómo? Pero escuchó una voz, la voz de Dios, que le dijo, levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Y entonces Pedro fue con Cornelio, y allí llegó, Pedro se postró, pero le dijo, levántate, porque yo también soy hombre. Y miren aquí lo que les comenté. Dice, Pedro dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Ajá, entonces Dios le mostró que todo hombre que acepte al Señor, al Salvador, Jesús, puede ser salvo. No nada más los judíos, sino también los gentiles. Entonces, Dios le dio el poder o le encomendó las llaves del reino de los cielos para salvar a la gente. O sea, le dio poder, le dio la palabra de Dios para llevarla a toda la nación, no nada más a los judíos. Esto es lo que quiere decir. Y como vimos en este libro, en lo que les mostré de Pedro y Cornelio, debemos de leer todo lo que dice adelante y otro atrás, porque si nada más hubiéramos leído, no llames tú común o inmundo lo que Dios ha limpiado. Y como le estaba hablando de comida, y podemos decir, miren, ya ven que sí se puede comer de todo. Perdón. Pero no se refería a eso, ¿verdad? Sino a los hombres. Entonces es por eso importante que leamos todo. Y a veces creemos que dice algo la Biblia, pero no dice esto exactamente lo que estamos leyendo. Como aquí, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. No es que se las está dando, sino que tiene otro significado. Otro significado, pues que es bien algo necesario, que se lleve el evangelio, ¿verdad? Y no nada más a los judíos, sino a todo el mundo. Eso es lo que le quiso decir. Después Jesús se fue y le empezó a decir a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer, porque él sabía que su tiempo se le acercaba. Sabía que los sacerdotes, los escribas, los saduceos, todos ellos pensaban matarlo. Entonces les dijo que pues se acercaba su día, pero que iba a resucitar al tercer día. Y esa es nuestra esperanza, la resurrección del Señor, ¿verdad? Que como Él resucitó, también nos puede resucitar a nosotros. Porque si el Señor no hubiera resucitado, entonces, ¿cuál iba a ser nuestra esperanza? Y miren, aquí tengo un pasaje bien bonito que dijo Jesús. Él dijo, yo me iré, pero vendré. Miren, dice aquí, no se turbe vuestro corazón de que van a suceder estas cosas, ¿verdad? Dice, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, yo os prepararé el lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Amén. Es la promesa del Señor, del bendito Jesús que nos está haciendo. Son sus palabras. Que Él iba a morir, pero iba a resucitar y iba a ascender al cielo y fue a prepararnos una morada en donde usted y yo, mi querido amigo, vamos a ir, ¿verdad? Las casas que Jesús, la morada que Jesús nos está haciendo. Pero entonces cuando Pedro lo oyó, le dijo, Señor, no permitas que esto te suceda, ten compasión de ti. Pero Jesús le dijo, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Jesús conocía el corazón de Pedro
Y miren, apenas lo había alabado, ¿verdad? Lo había alabado cuando le dijo, oh, bienaventurado eres, Pedro, porque Dios te mostró las cosas, te las revela. Y sin embargo ahora lo está censurando. Y es una lección para nosotros, porque nosotros podemos estar en la iglesia y podemos pensar que todo está bien y que pues ya somos cristianos y que estamos bien, pero sin embargo podemos hacer bien un momento y mal al rato, ¿verdad? Porque así es la vida y así vamos a estar hasta que Cristo venga. La vida es diariamente una consagración, porque podemos hacer así como Pedro. Porque fíjense, Pedro, Jesús le dijo esto a Pedro, de que se apartara de él, quítate de delante de mí, porque sabía, conocía el pensamiento de Pedro, que estaba pensando en él mismo. No es que se estaba preocupando por Jesús, claro que también se preocupaba porque lo amaba a Jesús, pero ahora pensaba, si a Jesús lo van a matar, ¿qué nos van a hacer a nosotros que hemos estado con él? Pues también nos van a agarrar y nos van a matar a la mejor. Entonces ahora se estaba preocupando por él. Y por eso Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y síganme. O sea, no tengan miedo. Si algo va a pasar, bueno, va a pasar. Pero ustedes no tengan miedo. Dice, tomen su cruz y síganme. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo aquel que quiera, el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. O sea que, dice, ustedes no tengan miedo de seguirme. Síganme. Pues aquí le estaba dando la promesa a Pedro. Y Pedro entendió lo que Jesús les dijo, que él iba a ser el que iba a enseñar, el que iba a predicar. Les estaba dando, les había dado mucha enseñanza para que fueran a enseñar al mundo. Y ahora Pedro estaba dudando. Pedro estaba pensando, ¿qué nos van a hacer? Pero Jesús les dijo, el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? Entonces aquí yo no sé, voy a poner otro ejemplo. Ustedes se recuerdan en la Edad Media, bueno, no vamos a hablar de eso, pero eso está tremendo, la Edad Media. Ustedes pueden buscar si quieren saber algo de eso, ¿ok? Pueden buscar en el Google. Esa es una historia, es de historia, como estuvo antes, tremendo. Donde, pues bueno, lo voy a seguir, donde mataban a la gente que creía en Jesús, porque antes pues la iglesia no creían que hubiera creyentes, les decían que eran apóstatas de la iglesia, que no hacían lo que la iglesia pedía, sino que se rebelaban y seguían su otro camino. Entonces los mataban y muchos morían contentos porque dicen, estoy muriendo por mi Cristo, por mi Dios. Y entonces otros negaban, dicen, no quiero morir, y negaban. Entonces dice que el que perdió su vida por causa de él, la va a tener vida eterna. Y los que lo negaron, pues tristemente salvaron su vida en ese momento, pero pues perdieron la vida eterna, ¿verdad? Entonces aquí por eso censuró a Pedro Jesús, porque ahora estaba pensando en sí mismo, en lo que le iba a pasar a él, cómo iba a estar. Y bueno, entonces aquí dice, ¿por qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Pues porque nosotros, ¿de qué aprovechará que tengamos tanto? Si trabajamos tanto y tenemos, y gracias a Dios pues tenemos hasta de sobra a veces, ¿verdad? Entonces, ¿y de qué vamos a aprovechar si a veces no nos da tiempo de estudiar? Así que no importa cuánto tengamos. Claro que vamos a salir a trabajar, vamos a hacer nuestras cosas para estar mejor, porque el Señor quiere que estemos muy bien y que tengamos de sobra, porque el Señor eso es lo que quiere para sus hijos. Quiere siempre lo mejor, pero siempre quiere que primero lo busquemos a Él. Dice, poner primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. O sea, ponerlo a Él primero y después las demás cosas. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? ¿De qué nos va a servir si vamos a perder lo mejor?
Así que la invitación es, busquemos primeramente al Señor y su justicia, y todas las cosas las vamos a tener. Así que bueno, amigos, esta fue la lectura del capítulo 16 y lo que pudimos aprender. Si alguien tiene alguna pregunta, déjenmelo saber y yo con mucho gusto, con la ayuda de Dios, trataré de responder. Bueno, que tengan un excelente día y que el Señor les bendiga abundantemente. Ese es mi deseo y lo pido a Dios en oración. Amén.